lo llaman sobrecarga administrativa. Y a mí me quedó la duda acerca de qué sería la sobrecarga, porque eso quiere decir que hay una carga, que ya hay una carga previa y además hay otra carga más sobre la carga. ¿A qué le llamarían sobrecarga? ¿No? Después vamos a ver si ustedes pueden definir qué es carga y qué es sobrecarga. Y en segundo momento, ¿por qué la llaman administrativa? ¿No? Y por así te dicen, bueno, pero tenemos una gran complejidad, ¿no? Una gran complejidad ministerial, porque el Ministerio de Educación tiene una estructura en su organización interna muy, muy compleja, y eso impacta después en la escuela directamente, donde hay un grupo de actores en la micropolítica que tienen que hacerse cargo de muchas demandas que vienen desde las distintas áreas ministeriales. En general, muy pocos docentes o directivos tienen asumido la complejidad, conocen la complejidad del sistema educativo. Y es por eso que los planteos, proyectos, demandas que van llegando en formato de resoluciones o de memos, sugerencias, índices, guías, innumerable cantidad de cuadernillos que están allí, que son muy valiosos, parecieran no poder capitalizarse en la realidad de la escuela porque vienen desde distintos espacios, están emanados de distintos espacios de toma de decisiones del Ministerio de Educación, y la escuela es única y el equipo directivo está allí para ver cómo organiza, y el problema creo que está allí. Pero vamos a empezar por algo más práctico, que sería escucharlos a ustedes. Yo por allí dejo de verlos. El punto de partida, en este momento sabemos que no podemos decir que cada proyecto es excesivo, cada idea o cada línea de trabajo institucional que emana el Ministerio de Educación sea discutible en términos pedagógicos o necesarios institucionalmente, sino que hay una gran acumulación precisamente de formularios, de calendarios, pero de lógicas distintas. Estamos en términos de la mesopolítica. El Ministerio de Educación, provincia de Córdoba, está en el plano de la mesopolítica, la nación está en el plano de la macropolítica. Recuerden los niveles de análisis de la política educativa, es de lo metapolítico. Sabemos que hay un marco fuera del país, hay marcos internacionales que en este momento sí están impactando en estos proyectos y en estas demandas que hace el Ministerio de Educación desde la mesopolítica, y la micropolítica, que sería la institución educativa, las instituciones educativas, ¿no? Entonces hay lógicas distintas que recaen sobre un equipo reducido de personas, ¿no? Entonces eso empieza a decir, bueno, muchos docentes dicen, ¿y cuándo damos clase? Pero paradójicamente aparecen resultados de pruebas donde los resultados parecieran celebrarse mucho. Entonces hay mucho más de 10 dispositivos y programas activos en simultáneo. Las escuelas primarias están atravesando una sucesión de cambios y transformaciones, como hemos charlado la semana pasada, que ya estaban los directores y los docentes bastante cargados emocionalmente, digamos, por eso que parecía muy excesivo, esa amalgama. Las escuelas secundarias, que son diversas, variadas, en diversos formatos, ¿sí? Modalidades, estructuras, cargos diversos, tienen una mayor complejidad todavía. ¿No? Hay un equipo directivo que siempre resulta reducido, ¿no? Que concentra la mayoría de las tareas, pero y hay algunos indicios que ya vienen desde el año pasado en algunas reuniones con el gremio, de algunas resoluciones que van sacando tardíamente, o algunas sugerencias de aquello que es obligatorio, que no es obligatorio, que es posible realizar, que se puede cambiar. Y el propio ministerio ha concentrado algunas propuestas que venían dispersas de distintos organismos. Y habría que ver, desde esas 4 secretarías, son 4 secretarías, no olvidemos que históricamente el Ministerio de Educación tuvo una secretaría, siempre fue la Secretaría de Educación, y en este caso hay 4 secretarías que sostienen toda la estructura hacia abajo, que es múltiple, diversa y compleja, y esas 4 secretarías tienen mandatos que tienen que integrarse desde ese equipo único que aparece en la escuela. En el panorama 2026 hay, por supuesto que acá están citados algunos, ¿no? Ustedes son escuelas precursoras, hay algunas que son alfa en red, recae sobre algunos docentes. Esto es para que más o menos tengamos en cuenta de qué se trata, pero hay muchísimo más, por supuesto que hay muchísimo más. Entonces ahora yo los voy a invitar, vamos a hacer aleatoriamente 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos a hacer 5 grupos aleatorios, a ver si pueden responder en un espacio de tiempo de
15 minutos, es muy poco, pero traten en lo posible de coordinar, de buscar a alguien que coordine y que coordine el tiempo precisamente para no caer en la catarsis sobre la cual tenemos que pasar y transitar por lo menos 5 minutos, hagamos catarsis, pero luego empecemos a elaborar algo más preciso que nos lleve a poder tomar algunas decisiones sobre este tema que hemos llamado sobrecarga y que acá le ponemos el nombre de agobio, y que también hemos trabajado varias veces desde el punto de vista del bienestar educativo, no a nivel de los estudiantes, sino a nivel de los adultos, ¿no? Porque hay una fuerte impronta puesta acerca de la construcción de un clima institucional, digamos, como un ambiente propicio para la generación de aprendizajes, pero no tenemos que descuidar que ese clima institucional también debe ser favorable para los vínculos entre los adultos, fundamentalmente los vínculos entre los adultos. Y cuando digo vínculos, es bastante amplio el término en este caso. Vamos a crear grupos de trabajo y les voy a dar la consigna. Hola, bueno, está volviendo la gente. Hola. Acá estamos. Más sobrecargados que antes. Más sobrecargados que antes. Bueno, ¿pudieron definir a qué le llaman sobrecarga? ¿Por qué creen que los docentes directivos tienen sobrecarga? El cargo significa una carga, ¿no? Eso ya lo saben. La palabra ya les está diciendo que el cargo implica una carga laboral, una carga profesional, ¿sí? Con todo lo que ello implica. Hablamos de nivel de profesionalismo. Ahora, sobrecarga, lo que les provoca agobio. ¿Y por qué hablan de sobrecarga administrativa? Porque no hablan de sobrecarga pedagógica, por ejemplo. Hablan de sobrecarga administrativa. Quisiera que impliquen por qué razones tienen sobrecarga y por qué sienten agobio. Y no podían decir que era porque no tenían tiempo, porque si decían que no tenían tiempo, tienen que explicar por qué no tienen tiempo. Sería esa la razón, porque si no es fácil decir, porque no me dan los tiempos, y la pregunta sería, ¿por qué no le dan los tiempos? Bienvenida Viviana, dice aquí. Hola Vivi. Este es un espacio, estamos discutiendo en este momento, analizando el tema de el agobio docente y la sobrecarga, porque además la semana pasada, en plena post-vacaciones, receso invernal, estaban más cansados que antes del receso. Entonces, uno de los temas es ese, y el segundo tema es el análisis de un caso. Alguien tiene abierto el micrófono, por eso se acopla. Entonces, y el segundo tema es el caso de una de las escuelas, un caso real, bastante complejo, y que tenemos que analizarlo y ver más o menos qué alternativas damos, como acá también, cómo podemos pensar ligeramente y rápidamente, porque este es un tema que lo trabajamos en un curso de 50 horas, por ejemplo, cómo organizar la escuela para no entrar en la sobrecarga laboral. Pero acá, ¿quién me va a contestar? Martín, ¿por qué dicen que hay sobrecarga? ¿Por qué razón ustedes creen que tienen sobrecarga? ¿Y por qué no es la carga de cualquier director o de cualquier docente? ¿Por qué es una sobrecarga? Ese sería el tema, ¿no? Ahí nosotros que analizamos con la compañera el tema de la sobrecarga, era más o menos la misma conclusión. Porque es algo que sobre de la carga básica, natural, es algo que ya no excede, que es como si uno llega a la casa, como si hubiera estado hambriando bolsa, como me decía el compañero, después de todo un día ajetreado, llega un momento que es como si hubiera corrido una maratón, y llega tan agotado a la casa, que uno siente que está constantemente, por más que querramos nosotros decir, no, tenemos que vivir apagando incendios, pero lamentablemente los incendios nunca se terminan. Sí. Aparecen de la nada y estamos constantemente, entonces uno dice, pero ¿por qué? No tenemos equipo, no tenemos nadie que nos acompañe, y a veces parece que uno está solo y está trabajando con eso, y es como que uno mismo se sobrecarga. Bien. Y la otra pregunta, a ver si está bien, está claro, uno mismo se sobrecarga, lo dijiste vos, y lo vamos a tomar, y en el otro caso, ¿qué tendría que suceder en la escuela para cambiar esta situación? Pero no que tendría que suceder desde afuera de la escuela, ni desde el ministerio, ni desde acompañantes externos, solo, sino
porque si hay acompañantes externos los tiene que buscar la misma escuela, pero ¿qué tendría que pasar en la escuela para que ustedes no tengan sobrecarga? Y no me pueden decir factores que no estén en manos de la escuela cambiar, ¿no? Es decir, por ejemplo, los llamados incendios, entre comillas, que son los conflictos permanentes que se van suscitando en la escuela. Tenemos que hablar mucho acerca de si son previsibles o no, pero ¿qué tendría que suceder en la escuela? No sé si, ¿quién quiere tomar? ¿Qué tendría que pasar en la escuela para cambiar esta situación? ¿Qué harían ustedes en esta situación? ¿Nerina quiere hablar? Bueno, Nerina puso el micrófono, que se supone que quiere hablar. Sí, acá estoy. Buenas noches, primero, buenas tardes, disculpen. Me parece que, volviendo a esta cuestión de la sobrecarga administrativa, hay una cuestión de esto de la digitalización, de la incorporación de la tecnología y todo esto que ayuda a agilizar, de alguna manera, optimizar el trabajo. Es como que uno dice, bueno, les mandamos una planillita para completar, les mandamos esto, total se hace en 2 minutos, para un ratito, y bueno, y es la planillita de Excel, el Word con el cuadrito que hay que enviar, y bueno, es una y otra y otra y otra, y eso hace a una sobrecarga que a lo mejor en otro momento, si no hubiese existido esta cuestión de la tecnología, también lo consideramos una sobrecarga, pero son como microactividades, me parece, me da esa sensación. En mi caso particular, que somos 3 en la dirección de la escuela, me parece que lo más óptimo sería poder dividirnos de esa tarea como para decir, bueno, a ver, tantos mails que llegan o lo que llega de inspección a través de WhatsApp lo resuelve alguien, el resto lo resuelve la otra parte del equipo directivo y así. Me parece que eso podría alivianar de alguna manera. Bien, filtrar, dice Gabriela. Ahora la otra consigna era explique por qué no se concreta. Digo, todo lo que pasa por el CIDI sería así. El CIDI es el gran concentrador de todos los problemas. Delegar, dice María. Delegar. Bueno, ya vamos a ver dentro de todas esas opciones si aparece o las agregamos a las posibles estrategias, ¿no? ¿Por qué no se concreta? Por ejemplo, Nerina, ¿por qué eso que decís vos, todas esas acciones que estás diciendo, ¿por qué no se concretan? Me parece que hay una falla en la parte del organigrama, del organigrama o de la organización a nivel interno por ahí, sobre todo a nivel de equipo directivo, donde a veces las cosas no están claras y digo, bueno, a ver, vos podés ocuparte de esto. Sí, vos fíjate que estamos acá, María también dice falta comunicación, no sabemos de quién, ¿no? Falta comunicación en general. Después veremos si desde qué línea hasta qué línea se maneja la comunicación, quiénes serían los emisores, los receptores, dónde estarían los medios por los cuales se comunica, que no es lo mismo que informar, pero demandas que aparecen de manera simultánea. Yo creo que esta línea de pensamiento es la lógica en la que ustedes tienen que pensar. Fíjense que nosotros tenemos estos encuentros los jueves, y sin embargo, muchos de quienes están en estos encuentros, que son directores, ponen reunión de personal los jueves, sabiendo que tienen estos encuentros. Y así no es responsabilidad de nadie. Es decir, a ver, si yo tengo que pensar que quiero tener mi propio espacio para pensar y reflexionar con otros, no tengo por qué poner una reunión de personal el jueves. En otro momento dijimos, las reuniones de personal virtuales, que pueden ser virtuales, que pueden ser, la virtualidad te garantiza que no tiene que ser con todos al simultáneo, ni al mismo tiempo, sino por grupos, equipos. Digo, las reuniones de personal deberían ser ya calendarizadas desde el comienzo de año. Eso dijimos siempre, siempre. Hay escuelas que optaron tal día de la semana y tales días del mes para hacer las reuniones y eso no se modifica. ¿Por qué? Porque esa es la rutina que no le va a modificar la vida a los docentes, ¿sí? Con improvisaciones de reuniones que van apareciendo y la persona tiene turnos médicos, tiene una sucesión de trabajos organizados para hacer o en su familia, que altera absolutamente. En cambio, si yo ya sé que tengo una reunión y un encuentro pensado, planificado, esto no quita que no haya alguna reunión, pero la voy a pensar en los horarios que menos afecte y no siempre en un horario que en definitiva termine. Y además, primero hay que discutir si es necesario o no la reunión. Pero lo digo porque yo leo
que dicen, hoy discúlpenme, hoy no voy a poder estar porque tengo reunión de personal. Y yo pienso, pero si es la directora, si un docente, bueno, le pusieron la reunión de personal el jueves y además se ve que le cambian las reuniones de personal de día y de fecha, ¿por qué no lo? Bueno, vamos a ver entonces ahora algunas posibilidades de pensar, de hacer una lectura crítica, ¿no? Digamos, esto está pasando en las escuelas, digamos, por diversas razones. Una de las razones que aparece en principio, que digamos, nosotros hablamos de sobrecarga y tenemos que definir a qué le llamamos sobrecarga. Primero que tenemos que tener un conocimiento bastante certero de cuáles son los programas y proyectos que ya tiene el Ministerio de Educación y que nosotros sabemos que van a impactar en la escuela, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en claro, es un mapa con los programas y proyectos que tiene la escuela. En segundo lugar, la lectura crítica nos dice, por ejemplo, que no es que cada una de los proyectos o las demandas que llegan a la escuela son excesivas de por sí, sino que hay un efecto acumulativo y que se superponen las lógicas. La lógica que tiene el ministerio no corresponde con la lógica que tiene la institución educativa, entonces hay lógicas distintas sobre un mismo equipo. Pareciera que un programa, un proyecto tiene un lenguaje específico y tiene una especificidad que no roza a otro, entonces allí hay otras lógicas distintas que siempre caen sobre el mismo equipo, o el equipo directivo reducido, o los que llamamos los docentes siempre los mismos, ¿sí? Entonces, primero sabemos que el agobio viene por la multiplicación de calendarios paralelos. Calendarios paralelos, estamos hablando de, hay que resolver esto en este tiempo, para esta línea o columna hay otro tiempo. Decimos, cada uno tiene un lenguaje institucional y la escuela no logra nunca armar un calendario, un único calendario con todos esos calendarios paralelos. Es decir, son calendarios paralelos. La semana pasada hablaban Feria de Ciencias, Festival de la Palabra, Olimpiadas de Matemática, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cada convocatoria impacta como una sorpresa o una urgencia nueva, aunque ya saben que va a llegar, porque llega todos los años, o porque ya lo avisaron en marzo, o porque estaba en algún calendario, pero sigue viéndose como calendarios paralelos, y estoy tan concentrado en las actividades y en la dinámica de la gestión institucional o del aula, que aparece como novedoso o sorpresivo, o como que interrumpe, pero no logra la escuela hacer un calendario único de todos esos calendarios, ¿sí? Entonces lo sigo viendo como calendarios paralelos. La concentración en esto de las tareas en pocas manos, es decir, siempre las mismas personas están resolviendo sin esta distribución. Alguien recién también, Melina, y hablaban de distribuir, de delegar, y hoy se habla mucho de liderazgo distribuido, pero creo que las escuelas todavía están bastante lejos de eso. Yo hablaría de delegación por ahora, que es el paso previo a la construcción de un liderazgo distribuido, porque un liderazgo distribuido no es un líder distributivo, no es un líder que distribuye, porque allí estamos hablando de delegación. Lo que se distribuye es el liderazgo. Por ahora hablemos de delegación, ¿no? Después, la tensión entre aquello que tengo ya como obediencia debida, digamos, la lógica del cumplimiento y la lógica pedagógica por otro lado, y no viene el cansancio y el desgaste progresivo de la lógica del contenido pedagógico de los proyectos, porque en general son bien valorados los proyectos en su contenido pedagógico, sino en esta sensación que ustedes explicaron recién, ir completando formularios para cumplir en lugar de estar muy preocupados y ocupados en el aprendizaje. Entonces comienza a vivirse el proyecto, se lo empieza a despojar del valor pedagógico que tiene y se lo empieza a vivir como un trámite. El trámite ya empieza a desgastar el sentido pedagógico, entonces cuesta una doble energía. Hay un grupo de gente trabajando fuertemente en lo pedagógico y en simultáneo otro grupo de gente realizando la tramitación, ¿sí? Entonces, estamos analizando los factores que provocan el agobio en la gestión tanto del aula como en la dirección. El propio sistema ya empieza a reconocer el problema, ¿sí? Incluso hubo varias instancias, ya el año pasado, en algunos comunicados de la UPC, como ahora apareció el comunicado de que uno de los programas y proyectos se tomaba como voluntario.
Pero, por ejemplo, ya debería estar pensándose en un aglutinamiento de esos programas y proyectos, no como calendarios paralelos, sino como calendarios confluyentes. No es que en simultáneo tengo que hacer el Festival de la Palabra y tengo que hacer el Encuentro de la Familia y la Feria de Ciencias, sino que tengo un solo proyecto que engloba a los demás. Eso sería ir pensando los calendarios paralelos en un calendario. El calendario visual de la escuela se hace a fin de año de este año para el año que viene. El costo invisible de la sobrecarga administrativa, ¿no? Es decir, hay mucha producción, porque hay una dirección general encargada de esto, en la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, que habla de bienestar docente y directivo, del bienestar, y describe con claridad este fenómeno, ¿no? Que hay un tiempo, incluso la investigación que hizo la UPC, hasta el año pasado, los resultados que están accesibles por ustedes en la web de la investigación, la parte de investigación de la UPC, habla de la sobrecarga del tiempo destinado a formularios, relevamientos, actas, plataformas digitales, que se va restando del tiempo pedagógico, ¿no? Se le resta a la mirada aguda acerca de la planificación, al acompañamiento al docente, la recorrida de las aulas, etcétera, y la solución no sería resistirse a estos proyectos, sino cómo gestiono la carga a través de 3 líneas: la organización, la priorización y la distribución. La organización, la priorización y la distribución, ¿no? ¿Por qué yo siempre estoy en todo, o en todos los incendios, o en todos los proyectos, en todos los programas? ¿Por qué no me puedo ir a tiempo de la escuela, etcétera, etcétera? La pregunta sería, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué podríamos estar haciendo para cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, por lo menos hemos agrupado acá, yo creo que me estoy quedando sin pasar la lectura crítica. Ahora vamos a, bueno, esto es lo que yo les decía, ya el propio ministerio empieza a dar algunos datos acerca de qué podemos hacer. No se olviden que nosotros tenemos que tener la mirada siempre en las 4 secretarias y ver cómo impacta en la escuela y cómo tengo que hacer confluir las demandas de las secretarías en una columna en la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos 5 niveles de intervención. Uno es la organización del tiempo institucional, la articulación y la integración curricular, la distribución del trabajo en equipo, que es una demanda bastante fuerte, y hay tanto desconocimiento. Hemos trabajado tanto el tema del equipo, y aquí se llama equipo, que no son los grupos de trabajo, y cómo los equipos pueden potenciarse, y cómo hoy ese trabajo que demandaba tantas horas de búsqueda, hoy la inteligencia artificial, si hay una buena formación, una cuidada formación, ayuda fuertemente a la reducción de los tiempos. Entonces, el cuidado y el bienestar institucional siempre, en los adultos y en los chicos, pero siempre, porque es un derecho de los chicos, el cuidado pedagógico, pero es un derecho del docente también estar bien en la escuela. Entonces lo tengo que pensar en función de que siempre entre todos podemos pensar alternativas para mejorar o cambiar. Y el vínculo hacia arriba, ¿sí? Hacia la supervisión, digo arriba, porque estamos acostumbrados a eso, digamos, pero ¿qué podemos ver a nivel de organización del tiempo institucional? Hacer un calendario único, anual, de actividades, de dispositivos, ¿no? Lo ideal sería, o en la jornada de formación situada final, o a comienzo de año, pero tiene que haber un único calendario visual, tiene que haber un calendario visual. No importa si después lo borramos, tiene que haber un calendario que organice la institución y no que estemos pensando minuto a minuto lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Si tuviéramos tiempo de discutir por qué se hace, por qué estamos 3 meses, 2 abocados a la Feria de Ciencias, tendríamos por mucho tema, ¿no? Tiene que estar puesto físicamente, disponible, lo tienen que organizar el director, los vicesecretarios, el coordinador, ¿sí? En una buena jornada de planificación, es una planilla compartida, ¿sí? Con columnas que tengan que decir cuáles son las fechas límites de vencimiento de cada tema, de cada desarrollo de cada actividad, de quiénes son los responsables, el estado de situación, etcétera.
La estrategia segunda, siempre dentro del nivel de organización del tiempo, tendríamos una matriz de decisión para lo que es voluntario. Ya hay que definir de antemano qué vamos a tomar como obligatorio y qué vamos a considerar aquello que nos permita ser parte de una convocatoria voluntaria, ¿sí? Sabemos que el criterio sería qué se articula con lo que ya se está haciendo como PEIR. Recuerden siempre que el organizador institucional es el proyecto de escuela. Si ustedes tienen un PEI, ¿sí? Es el gran organizador. Yo voy a tomar y profundizar y organizar en un calendario todo aquello que nutra, que fertilice al PEI. Hay un equipo, hay equipos docentes. ¿Cuáles son los equipos directivos y docentes? ¿Qué personas tienen un entusiasmo genuino? ¿Qué beneficio pedagógico justifica este tiempo? ¿No? Entonces, eso también se debe trabajar. Reuniones breves de sincronización. Piensen en reuniones breves, piensen en reuniones potentes, aunque no sea con todo el personal, sino con los pequeños grupos, pero vayan pensando en instalar reuniones muy productivas, cortas, semanales o quincenales o mensuales, pero el equipo de conducción es el primero que tiene que saber cuándo tiene ese tiempo de reunión. Debe estar planificado el tiempo de reunión del equipo directivo. No es la reunión improvisada de la conversación de pasillo o lo que dejamos escrito en el cuadernito para el turno tarde, mañana o lo que sea, o lo que deja dicho quienes trabajan en cada turno. Estamos hablando de qué? Estamos hablando de una pura gestión de agenda, ¿no? Para que las urgencias no vayan siendo los incendios que invaden las reuniones de trabajo pedagógico. Vamos a dejar hoy los bloques protegidos, ¿no? No lo que es la feria, lo que serían las pruebas Aprender y Prisma. Eso no es decisión nuestra, eso viene, pero hay un trabajo particular que no vamos a tocar ahora. Vamos a la otra estrategia, cómo articulamos e integramos curricularmente. Sobre cada uno de estos puntos nosotros podemos ir trabajando en el año, cómo hacerlo concretamente, ¿sí? Cómo empezar a reducir esa demanda, porque se concentra no en un calendario paralelo, sino en un solo calendario. Diseñar en un único proyecto anual, por grado, por curso, algunos proyectos que respondan a varios requerimientos, ¿sí? Aquello que pueda ser al mismo tiempo Festival de la Palabra, en el mismo tiempo Feria de Ciencia, en el mismo tiempo otro proyecto y así, ¿sí? Es decir, cómo puedo ir viendo que todo aquello que era paralelo lo tengo que ir fortaleciendo desde un núcleo problemático fuerte. ¿Sí? Un banco de plantillas y documentos reutilizables, es decir, acá recién Irina decía que agilizaba mucho el tema informático o, digamos, el tema computacional, ¿sí? Entonces ya tener esas plantillas, incluso plantillas de actas, que es bastante costoso basarse en la narrativa, lleva mucho tiempo, aunque hoy también hay muy buenas inteligencias artificiales. Lo que hay que saber es cuál es la inteligencia artificial más pertinente y apta para determinados temas, ¿no? Entonces, saber que uno tiene que empezar a fortalecer esas capacidades docentes. Fortalecer, no dejarlas libradas al gran riesgo de no saber hacer buenas plantillas, no saber dar buenas consignas, los prompts, ser muy poderoso en prompts, digamos, de fuerte impacto. Distribución de trabajo en equipo, pero con distribución real. Cuando uno distribuye no solo trabajo, sino cuotas de poder. Para ello ya sabe quiénes son los referentes que conducen cada uno de los principios. Yo sí debo estar informado, pero también debo tener una cuota de confianza y siempre voy a empezar a distribuir en aquellos docentes que tengan mayor interés, mayor compromiso y mayor fortaleza, que no termina siendo siempre lo mismo, porque una característica del calendario sería que cada determinado tiempo, y no estoy hablando dentro del mismo año, sino cada un año y medio, se rota, digamos, esas responsabilidades. Bueno, me están diciendo que los tiempos se me están yendo y por eso pasé a la estrategia 7, que vamos al nivel 4,
cuidado y bienestar institucional, de eso hay mucho material. El equipo directivo siempre tiene que ser el amortiguador, ¿sí? Cuando hablaban de la comunicación recién, no es una correa de transmisión, ¿no? El equipo directivo debe procesar antes de comunicar, debe procesar, debe saber si es prioritario, debe traducir antes de transmitirlo, ¿sí? Al equipo docente. La palabra bajada no corresponde. En lugar de llevar cada circular así como llega, ¿sí? Que muchos docentes ni siquiera la leen, solo firman que la han leído, pero no lo leen. Entonces, eso evita que cada docente reciba sin filtro, y eso también provoca una sobrecarga. Cuando no se tiene claridad en lo que se transmite, significa leer primero, decidir qué corresponde, comunicar en un formato breve, ¿sí? Y el vínculo con la supervisión, el nivel 5 y el ministerio, siempre tiene que estar organizada la comunicación. Nosotros no podemos organizar la que llega, ¿sí? No podemos parar el flujo de ingreso, pero sí podemos ordenar el flujo de egreso, ¿sí? Entonces, siempre hay que llevar la cuenta de las respuestas que uno está dando. Uno debe ser organizado en qué responde, sobre qué temas estoy organizando las secciones para dar esa respuesta y tener a mano saber cuándo y cómo se respondió, ¿sí? No repetir, porque si yo respondí de una manera en un mes, en el otro y en el otro, siempre la plantilla va a ser la misma y recuperando la información anterior, incluso año a año. Basarse en las redes de directores, pero no para cumplir con el círculo simplemente, sino esto que estamos haciendo acá también debe ser promovido internamente por las inspecciones zonales, ¿sí? Pero fuertemente, ¿no? Entre equipos directivos. Pueden ser redes de instituciones que ya están mencionadas en la normativa, o también empezar a compartir un poco informalmente calendarios, soluciones, problemáticas, ¿sí? Bien, el punto de partida siempre es empezar a definir qué es lo que nos está preocupando, qué es lo que nos está agobiando y qué podemos hacer, pero no declamar lo que podemos hacer, sino hacerlo, ¿sí? Hacerlo. Esto que fui diciendo yo está acá, lo voy a dejar, lo voy a pasar para que quede en la filmación, ¿sí? Las 5, sino que como yo no estoy viendo el movimiento, no estoy moviendo, estoy leyendo el ampliado. En síntesis, podemos hacer una hoja de ruta anual sugerida, ¿sí? Esta ruta es sugerida, cada uno de ustedes va a armar su propia ruta anual, ¿sí? Entonces va viendo qué es lo que puede ir organizando. No dejen margen, dejen poco margen para lo que me tiene que sorprender y lo que me tiene que recargar. Ya están pensando toda esa sobrecarga que es la feria de ciencias o muestra institucional o en principio, ya me están pensando qué pasa con ese tema, ¿no? ¿Cómo lo voy a abordar para que no se repita? Está todo el mundo detrás de ese tema, no es que hay un grupo responsable de la coordinación de ese tema, está todo el mundo detrás de ese tema, algunos desconocen, otros sí, pero no se trata de esto, de una receta para agregar a la lista. Por supuesto, cada tema de estos que estamos hablando ahora es un tip muy rápido y muy ligero. Hay tanto que profundizar porque podríamos volver a los encuentros sobre liderazgo y autoridad. ¿Quién está en condiciones de construir un liderazgo y de qué tipo de liderazgo? ¿Qué tiene que ver la personalidad de los sujetos en esa construcción de liderazgo? Y hablo de liderazgo al interior del aula, de la construcción de la autoridad, la relación liderazgo, autoridad y poder. El poder me lo va a dar el MAD. Ahora la autoridad me la dan los otros y el liderazgo me lo dan los otros. A los docentes se lo da los estudiantes en relación a su capacidad vincular y a los directivos y a los supervisores se lo dan los directivos o se lo dan los docentes. Entonces, allí empieza el análisis acerca de qué es lo que está pasando. Acá me está pasando el dato de que tengo que avanzar en el análisis de caso. Por supuesto que íbamos a hacer un trabajo más profundo si era solo el análisis de caso, que es lo que hacemos todos los jueves, el análisis de caso. Pero la narrativa del caso es este. Acá comenzó, acá se dio la escalada, el hostigamiento
que comienza a sentirse y lo que pasa en la actualidad. Es bastante larga, pero vamos a hacer una lectura rápido. Un alumno de tercer grado del turno tarde empieza a manifestar malestar de manera reiterada, retirándose de la escuela con dolores de panza, así lo manifiesta, dolor de cabeza, que se va acrecentando, ¿no? Después empieza a tener una trayectoria bastante interrumpida, ¿sí? Se le consulta a la madre, explica que está haciendo estudios médicos. Luego la situación continúa de la misma manera, pero el alumno empieza a llegar a la puerta de la escuela, entra en situación tanto, se niega a ingresar a la institución, se llevan a cabo varias estrategias. Por este motivo, el niño siempre termina volviendo al hogar. La mamá llega un día a la escuela y solicita la reunión con la directora, comenta que su hijo, por supuesto, el resultado siempre eran los dolores de cabeza o la negación a entrar, y provenía del hostigamiento de 2 compañeros específicamente. Entonces, la actuación de la directora es conversar con los docentes, luego con los estudiantes, cita a los padres de los estudiantes estudiantes reconocen haber molestado al chico, piden disculpas formalmente comprometiéndose a no volver a molestar. También se cita al niño, quien conversa con sus docentes, les explica lo que sucede, pero esta vez frente a su padre. El padre sostiene que el niño hace lo que quiere y su madre se lo permite. Estamos acá ya analizando distintos tiempos, momentos, discursos y lenguajes. Luego, a raíz de lo conversado, las docentes y directivos comienzan a realizar un mayor seguimiento. Sobre todo en el recreo, donde se acentúa el tema del hostigamiento. El niño, por decisión de la familia, comienza terapia psicológica, pero sigue cuestionando el ingreso a la escuela. Al volver de las vacaciones, el primer día, aparece una figura interesante aquí, que es la tía, que dice haber hecho un pacto con el sobrino para asistir solamente 1 hora de clases, acompañado de su tía dentro del aula. Entonces la directora se sorprende por la situación, pero accede a esta estrategia que viene de la familia, ¿no? Pero que no hay acuerdo con la dirección. Llega con la propuesta, es aceptada. La situación al día de hoy es la misma. El niño va 1 hora a clase con la tía como acompañante, pero esta vez ya se queda fuera del aula. Lo acompaña en el recreo, recuerden que es el tiempo de hostigamiento, y le pregunta al niño si quiere quedarse 1 hora más o se quiere ir. En función de lo que responde el niño, que siempre es que se quiere ir, obviamente se retira de la escuela. Al consultar a su tía, la misma comenta que el niño sigue el tratamiento psicológico, que el proceso es lento, y le solicita a la escuela paciencia para acompañar al niño. Nunca hubo acuerdo con la familia ante esta situación, no hay actas de las reuniones realizadas, solamente una narrativa basada en la insistencia de la vicedirectora, que sí decía que había que registrar. Acá hay situaciones de alto riesgo, Recuerden que siempre hay que crear una matriz de, porque si no empieza el docente o el directivo a aturdirse ante la situación y no se pone a generar algunos ejes. Pueden ser variables, puede llamarse indicadores, pero de análisis. Los indicadores son medibles y ahí se mide el riesgo, ¿no? Vamos a empezar por el resguardo normativo, el paraguas normativo. Siempre está el paraguas normativo para lo que no se debe hacer y lo que se puede hacer, porque la normativa es tanto, puede ser punitiva como habilitante, ¿no? Entonces conlleva en sí los riesgos. Pero acá están muy vulnerables todos, los directivos, los docentes, los niños, el niño, ¿sí? Porque no hay ningún acuerdo, porque el acuerdo solamente, ningún acuerdo ni un proceso de acuerdo, ¿sí? Acá hay un alto riesgo, hay una gran vulnerabilidad que tiene riesgos de responsabilidad civil con los chicos. Hay una persona ajena a la escuela que ni siquiera es el progenitor o el responsable legal del niño que está allí. El niño va 1 hora a la escuela, no hubo un acuerdo validado. No nos olvidemos que hoy, por la existencia de por lo menos 2 secretarías que pueden trabajar mancomunadamente, hay intervención de muchos agentes externos, ¿sí? Porque la CLE me permite tener contacto con agentes externos, no me permite, sino que es legal hacerlo,
Antes nos pedían redes, ahora las redes ya existen y están conformadas legalmente. Hay un acuerdo firmado, hay instituciones, municipios que pueden participar en esto, está el EPAI que puede participar en esto. Digo, frente a reclamos o responsabilidad, pero hay responsabilidad civil acá, no solo pedagógica, que tiene que ver con el cuidado pedagógico de todos, ¿sí? ¿Qué pasa ante una reacción que tenga esta persona con un niño que se acerque a su sobrino? ¿Cuál es el informe psicológico que adhiere o resguarda o respalda esta decisión unilateral aceptada por la directora? Acá ya estamos analizando fuertemente el liderazgo, la autoridad y la autoridad en cuanto a roles y funciones que tiene que tener, que debe sostener un directivo. Incluso el personal docente también tiene mucho para decir en esta situación y mucho para demandar en esta situación. Lo que debe hacer es elaborar todas las actas que no se hicieron para llegar a esto, y lo que debe hacer es encuadrar en un plan. Yo no puedo actuar en función de las circunstancias. Esta escuela está trabajando de manera reactiva, es decir, en función de lo que pasa, y un poco tiene que ver con lo del agobio que decíamos antes, al no haber una calendarización previa acá, no hay un plan de gobernabilidad ante situaciones de este tipo. Siempre tenemos estudiantes o disruptivos por alguna razón, o que sufren bullying, o siempre tenemos además una guía para actuar ante situaciones complejas en el ámbito escolar, que te da el encuadre de gobernabilidad, el encuadre pedagógico, ¿sí? No hay intervención de aval superior, no porque tenga que ir a pedir asesoramiento para que el supervisor me diga qué tengo que hacer. Hay una serie de información que yo ya tengo a través de la emisión de los cuadernillos y de los marcos legales, como es este trabajo de la guía que fue confeccionada tanto por el Ministerio de Educación como el de Justicia y también el de Salud, ¿no? Entonces hay un desalojo de la autoridad pedagógica, también del docente, ¿sí? Entonces debe ir a comunicar, informar cuáles son los pasos para validar esos pasos y ahí garantizar el resguardo, como también hacer otros trámites de otra índole, y no olvidemos acá que tenemos que analizar el último punto. ¿Ustedes están viendo esta? Sí, están viendo. Esta Sí, diapositiva. profe, sí, lo estamos viendo. El número 5 habla de la corresponsabilidad familia-escuela. Y en esa corresponsabilidad, yo tengo acá la responsabilidad, asume la institución familia lo que debe hacer la institución escuela. ¿Sí? No hay alianzas claras, discursos coherentes, ni siquiera sabemos si esta decisión está avalada por el padre o qué tiene que decir el padre acerca del vínculo o relación con la madre, ¿sí? Y de la madre con el niño, ¿no? Hay pactos informales con una tía, ¿sí? Entonces acá el riesgo es con mucha atención, hay mucho mensaje contradictorio al niño, ¿sí? No hay límites claros en la familia, pero tampoco los tiene la escuela, porque la familia le está dando los límites a la institución educativa. Entonces yo tengo que hacer citaciones formales, registros escritos, actas compromiso, plazos concretos, proyecto, plan, pero no solo para garantizar la protección de los derechos del niño en este caso, porque tiene una trayectoria que se interrumpe por esta intermitencia, por la somatización que hace del conflicto, sino porque todos los niños están siendo desprotegidos en este derecho. Digamos, si yo voy al punto 4, el clima institucional, acá, ¿cómo se les está enseñando al resto a convivir con un niño que tiene estas características? ¿Cómo estoy trabajando? Porque siempre la convivencia parece abordarse con un niño o un adolescente caso, y no desde la mirada sistémica, dentro del aula. Es toda el aula la que debe estar trabajando en esta situación, a pesar de que este chico es muy chico. Pero un chico de 8 años que pida disculpas no es ninguna garantía de estar construyendo principios de convivencia y bienestar, ¿sí? Entonces,
estas estrategias socioafectivas grupales, psicosocioafectivas, diríamos fuertemente en este caso, psicosocioafectivas, ¿sí? Deben trabajarse a nivel de escuela. ¿Qué pasa con la escuela que no tiene pensado que estas situaciones, y tiene escrito seguramente un acuerdo de convivencia, donde nunca se analizó a nivel de docentes qué hacer ante situaciones de estudiantes de cualquiera de las edades del sistema educativo obligatorio que son disruptivos o que tienen casos de bullying? O sea, ¿cómo se forma en el espacio docente? Porque lo que le pasa a un docente le puede pasar mañana a otro, o está pasando a otro, ¿sí? ¿Cómo compartimos y convivimos en este espacio todos y todas, trabajando sobre, entonces, estamos hablando de un abordaje multidimensional, ¿sí? Hay que empezar a sistematizar los registros, consultar la inspección de zona, ver lo de acompañantes externos, ver cómo interviene el EPAE, recuperar la autoridad es algo muy difícil, porque se avanzó bastante ya en este tema, ¿sí? Si volviéramos a los parámetros bastante antiguos de clasificación de los tipos de liderazgo, digamos que se maneja de manera bastante doméstica, ¿sí? La escuela. La dimensión subjetiva y pedagógica, articular, evitar la pregunta paralizante, eso de si se quiere quedar o no, digamos, es demasiado peligrosa esta situación, porque además es peligrosa por lo que están viendo las demás familias, por lo que están viviendo los demás sujetos pequeños, ¿sí? Entonces, empezar a abordar este tipo de situaciones y enseguida tiene que hacer esto que ya lo analizamos, y que acá hay que solicitar con permiso el informe al terapeuta. Tiene que haber un respaldo, un resguardo profesional acerca de eso, y para eso puede intervenir el EPAE, o puede intervenir a través de la CLE, el equipo de la municipalidad o de la institución más cercana. Yo no conozco el contexto, no sé si esto es un pueblo o es una ciudad, supongo que es una localidad pequeña, que es donde más podrían darse estas situaciones. Hay un mayor grado de desconfianza acerca de la responsabilidad civil, legal y penal en los circuitos urbanos de mayor densidad poblacional, ¿no? Estos pasos tienen que ser realizados rápidamente, ¿no? Y pensar, como dijimos, sistémicamente. Sistémicamente hay que ponerse a pensar qué es lo que vamos a hacer a nivel de institución, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer a nivel de institución? ¿No? ¿Cómo pasar del caso a una trama de relaciones, ¿sí? ¿Cómo alfabetizar socioafectivamente? No se trata de alfabetizar solo, sabemos de la multi o plurialfabetización que hablamos, pero hoy está vigente la alfabetización socioafectiva. Hay cosas en las que podemos acordar o no, y después tener a mano el dossier normativo. Tenemos que tener ahí a mano todas aquellas normativas, ¿sí?, que resguardan la integridad y el derecho de los estudiantes, pero que también nos está cuidando a nosotros, ¿sí?, acerca de las actuaciones que debemos tener, ¿sí? Sobre todo la guía de orientaciones de intervención educativa. Yo no puedo desconocer que hay una ley de promoción y protección integral. Es una ley. Recuerden siempre de que estamos en marco de derecho, y cuando consideramos a los estudiantes y a los docentes sujetos de derecho, tengo que ir a buscar cuál es el derecho, que sería el paraguas sobre el cual yo tengo que tomar las decisiones, ¿sí? Porque si estoy hablando de una educación inclusiva, está respondiendo a determinados cuidados de las trayectorias, pero está respondiendo a normativas, ¿sí? No se trata, del cuidado pedagógico desprovisto de lo socioafectivo, lo psicosocioafectivo, y desprovisto de lo legal, de ninguna manera, ¿sí? Entonces, bien, lo voy a dejar acá porque teníamos algunas otras cosas para decir, pero lo que yo voy a hacer, presentar esta parte que sería ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Para volver a refrescar un poco el tema a quienes están en la membresía y a quienes nos visitan hoy. Mucha gente ya lo conoce, pero
es como un relanzamiento de lo que estamos haciendo y lo vamos a relanzar para quienes están y para quienes nos van a acompañar o no en algún momento si toman la decisión, porque también estamos pensando varias cosas nuevas para ustedes. Pronto va a llegar la cápsula, va a estar llegando la cápsula concursal número 3 y número 4, para que sigan, tienen que empezar a ver la 1 y la 2, que no les sirve solo para el concurso, les sirve para empezar a organizar ustedes. Cuando yo digo que hay 4 secretarias y todo, hay que empezar a ordenar esa carga, esa sí es una sobrecarga de cuadernillos digitalizados que tiene el ministerio, hay que empezar a armar las carpetas. Ahí yo les doy unas ideas en la cápsula concursal 2 sobre cómo organizar las carpetas del ministerio y de la misma manera deberían estar armando carpetas de normativa, que es lo que voy a trabajar en otra cápsula. Aldana. Si estás viviendo este curso, seguramente ya lo sentiste. Cuando te explican claro y con un método, todo se ordena. Y la pregunta ahora es, ¿cómo haces para que todo esto no se quede en únicamente una linda jornada y se convierta en resultados reales en tu escuela y en tu día a día? Porque el costo verdadero no es seguir formándote. El costo es volver cada lunes a la misma rutina con urgencias y que lo aprendido se diluya por falta de tiempo, falta de recursos listos y falta de seguimiento. Lo que cambia todo no es más contenido, es tener una ruta clara y alguien que te acompañe a aplicarla. Por esta razón es que hicimos que exista el Gimnasio Pedagógico, una academia online en formato membresía digital, con rigor metodológico y aplicabilidad inmediata, pensada para docentes y directivos con agendas reales, porque acá no venís a acumular teoría, venís a implementar con recursos listos, con comunidad y con acompañamiento de la mano de profesionales. Y hay algo clave, tenés 2 recorridos para elegir según tu rol y tu momento. La ruta docente para mejorar tu práctica, tus estrategias, tu planificación y tu día a día en el aula. Y la ruta directiva para liderar con claridad, gestionar equipos, ordenar lo institucional y sostener una escuela que funcione. Elegís una o si querés, podés cursar las 2. A tu tiempo, a tu ritmo. También elegís el plan que te calza mejor. Un plan para cualquier país y cualquier rol, enfocado en implementación, comunidad y acompañamiento. Y un plan exclusivo para Argentina. Si querés asesorarte con normativas, también con los proyectos institucionales a nivel país y avanzar con el entrenamiento para presentarte a concursar. Sin vueltas, vos elegís. Y no quiero que me creas a mí, mirá lo que dicen los que ya están dentro. Si yo tuviese que decir realmente qué herramientas me llevo de este trayecto de formación, me llevo cosas que ya estoy implementando en mi escuela, que ya estoy implementando con mis estudiantes y que realmente dentro del dictado de clases han mejorado notablemente el bienestar. Es la primera vez en toda mi formación como docente y en mi capacitación personal permanente en la que encuentro realmente profesionales que estén abordando la temática del bienestar. Aprendiendo de profes con una capacidad increíble que contagian las ganas de seguir aprendiendo e interiorizarse en la educación. Hice el curso de gestión y convivencia y la verdad que me encantó porque una de las cosas que aprendí es a convivir conmigo misma. Si quieres rendir un concurso de gestión educativa o simplemente profundizar tus conocimientos, súmate a este equipo de trabajo. Te cuento que hace varios años que estudio con ellos y te puedo asegurar que son una muy buena opción. Les decimos desde ya que cuando tengan la posibilidad se sumen a estas iniciativas. Siento que podemos, me emociona. Si estás preparándote para el concurso, no dudes en formar parte de este equipo, porque en Lazos el trayecto no solamente se vive, sino que se transita en comunidad. Nuestro gimnasio pedagógico es 100% online. Vas a tener acceso a un entrenamiento sobre diferentes temas: liderazgo, autoridad, poder, gestión directiva, gestión educativa, trabajo en el aula, gestión de conflictos, bienestar educativo, convivencia escolar, compromiso alfabetizador, el trabajo socioemocional en la escuela y en el aula, un abordaje también del bienestar personal del docente y diversas temáticas también vinculadas a la cultura digital. Podrás trabajar con nosotros la formación para las instancias concursales y si ya estás en el cargo, te daremos algún manual de maniobras para la cotidianeidad del trabajo en las instituciones. Tendremos sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Vamos a tejer nuevas redes de conocimiento. Vamos a vivir y transitar algunas rutas de experiencia con ustedes. La diferencia no es tener acceso. La diferencia es estar acompañado para que pase. Hay personas que justifican su no accionar y deciden seguir estando tal cual están al pronunciar las siguientes oraciones.
No tengo tiempo. Justamente por eso está diseñado, para el consumo eficiente y aplicación inmediata con recursos listos para implementar. No entiendo la plataforma. Te guiamos paso a paso y tenés espacios para preguntar. No tiene puntaje. Esto es para que tu práctica y tu liderazgo mejoren de verdad, no únicamente para sumar un papel. Incluso tenemos un espacio en vivo para que ustedes alojen sus consultas reales. Trabajamos con sus casos. Un espacio de consultoría. Tenemos un lugar exclusivo para vos y te estamos esperando. Y como nuestro acompañamiento es bastante cercano, los cupos son limitados. Y por ser parte de esta capacitación presencial, tenés un beneficio exclusivo. 20% de descuento el primer mes utilizando el código que se muestra en pantalla. Súmate hoy, elegí tu ruta y arranca con lo más simple. Un recurso, una implementación y un cambio real. Muchísimas gracias por participar. Hoy se hizo un poco largo porque tocamos dos temas, ¿sí? Pero vayan pensando qué está pasando que yo no logro una organización. Y vayan pensando en el calendario. Vamos a volver sobre este tema específicamente con algunos proyectos y le vamos a pedir a Ana que los lunes trabaje exactamente cómo podríamos nuclear algunos proyectos en uno solo. ¿Sí? A mí me interesaría que aquellos que demandan mucho tiempo, o que se replican, o cómo se pueden ir concentrando, porque están autorizados y habilitados desde la autonomía institucional para realizarlo. Y que dejen de pensar en que es para cumplir con un mandato exterior y se pongan a pensar que nutre de alguna manera, cuál es la mejor manera para nutrir y cómo lograr distribuir el liderazgo de alguna forma, como para que no todo caiga sobre las mismas personas siempre. Entonces digo, ese es un trabajo de hormiga. Esto que decía Nerina es lo que se llama un desgaste hormiga. Cada superposición de demanda es como una hormiga, al último termina devorándose la planta. A eso no tenemos que llegar.